Bien, voy a compartirles la pantalla. Quiero partir pronto porque igual hay hartas cosas que, que revisar y el tiempo siempre es escaso, sobre todo ahora que tenemos estas claves más cortitas. Yo estuve mirando la inscripción. Acá tengo la inscripción del paralelo. Todavía hay gente que no se ha inscrito. Voy a abrir la última para que se me actualice. Veo puras duplas, no veo tríos. Y eso nos multiplica la cantidad de exposiciones. Eso me tiene preocupada. Te estoy viendo ahí cómo lo vamos a hacer. Déjenme avanzar. Está cargando. Claro, no hay muchas más inscripciones. Recuerden que Gustavo dejó allí su correo electrónico por si alguien quisiera asociarse con él, algún estudiante o algún estudiante, porque tenemos poco espacio para que hayan exposiciones individuales. Entonces, por favor, sigan completando esto. Si, yo creo que como tengo que asignar los temas mañana, si es que no se hubieran inscrito, voy a tener que armar yo las duplas para los que no se han inscrito, ¿ya? Porque necesito programar las fechas, entonces me es muy importante saber cómo puedo distribuir de la manera más equitativamente posible los tiempos. Entonces, sigan Profe, ahí, dígame. no sé si a Gustavo le parece ser conmigo y mi compañera, somos, bueno, yo me llamo Francisca González y a Francisca Arcos. No sé si le Ya, interesa para formar un grupo al tiro. Sí, perfectamente, sería ideal. ya, bacán, ya, súper, te lo agradezco. Les agradezco a la generosidad de incorporar al compañero. Muy bien. Ya, entonces ahí ustedes se ajustan en el Drive. Bien, quiero partir la clase de hoy día avanzando porque era súper importante que pudiéramos ver algunos elementos de contenido para que ustedes tuvieran algunas referencias respecto a cuáles son los temas que tienen que abordar en las presentaciones. Y desde esta perspectiva, ¿cierto? Ayer estuvimos discutiendo acerca del rol que juega el vocabulario, primero que todo, en el desarrollo de la conciencia semántica, ¿cierto? En un estudiante, y cómo el tema de la conciencia semántica es tremendamente relevante para los procesos posteriores de comprensión lectora. Por eso es que en algún momento en el otro curso hicimos hartos ejercicios y todos deben haber pasado por esos ejercicios en que veíamos cómo a partir de las lecturas podíamos formar familias de palabras, campos semánticos, cómo habían en todas estas buenas prácticas de lectura con niños pequeños, habían estas actividades de vocabulario donde se seleccionaba una palabra, esa palabra iba a el muro de palabras o como el profesor quiera denominarlo, y esa palabra permanecía allí en el entendido, ¿cierto?, de que el vocabulario no se aprende de manera espontánea. Hola, Yukari. Hola Valentina, no se aprende de manera espontánea. De hecho, ustedes manejan un vocabulario que se denomina vocabulario activo, ¿cierto? Que es la mayoría de las palabras que ustedes usan o escuchan y que no tienen problemas para acceder a su significado. Pero hay un conjunto de otras palabras que están en lo que se denomina vocabulario pasivo, que probablemente no son del uso frecuente de ustedes, pero sí están allí están allí en su vocabulario pasivo porque alguna vez las escuchó, porque alguna vez buscó su significado, pero como no la usa habitualmente, queda allí almacenada. Tal es el caso de algunas palabras, por ejemplo, que se utilizan siempre para graficar este fenómeno, como la palabra que les voy a escribir acá al lado. Les voy a escribir un conjunto de palabras que usted va a decir, oye, esta palabra me suena, yo la he escuchado. Por ejemplo, esta es la primera, ahí va una, esta es la segunda, aquí voy a exponer otra,
No, se me quedó pegado el teclado. Ya. ¿Han escuchado la palabra arrebol? ¿Saben lo que es el arrebol? Yo sí la he escuchado, pero no estoy segura si el significado Ya, está dele. bien. Es algo como del color de las nubes, o no, algo así. Ya, sí, sí, tiene que ver con eso. El color de las nubes, ¿cuándo? ¿Cuál color de las nubes? ¿El blanco? Es lo que dijo la Yukari, como el rojo. El rojo, sí. Cuando, ¿y en qué momentos del día se dan los arreboles? Es como en el atardecer, Es me como del parece. atardecer, muy bien. Cuando el sol se está ocultando y genera cierto resplandor sobre las nubes que las hace ver rojizas, eso se llama arrebol. Entonces usted dice, oye, arrebol, esta palabra me suena, parece que yo la he escuchado. Puede que haya alguno de ustedes que nunca haya escuchado la palabra arrebol, pero a otros les sonaba y sí, eso es, ¿ya? Y es un fenómeno que todos lo hemos visto. Todos hemos visto un atardecer así, que le tomamos fotos porque el cielo está rojizo, las nubes, ¿cierto? Son estas cumulonimbus, que son estas nubes gorditas, ¿cierto? A los que le está dando el sol. Petricor, ¿alguien ha escuchado la palabra petricor? ¿Le suena? ¿Nunca la había escuchado? Profe, Dígame, o sea, tengo una duda. ¿No es, por ejemplo, el olor de la tierra mojada después de la el lluvia o no? olor de la tierra mojada, ¿después de qué fenómeno? ¿De la lluvia De la o...? lluvia. Muy Es bien. que- ya. Usted lo ha dicho muy bien. El petricor es ese olor que a algunas personas tanto nos gusta, que es cómo huele la tierra después que ha llovido, ¿ya? Y el petricor es un fenómeno químico que es ciertos aceites que se desprenden de las plantas bajo determinadas condiciones pero que nos genera todo un despertar de los sentidos que yo creo que muchos lo hemos experimentado y yo no conozco hasta el día de hoy ni una persona que diga, ¡ay, qué atroz este olor! La mayoría de la gente disfruta mucho ese olor. ¿Ya? Mira, la Laura dice que nunca la había escuchado y la Yukari dice que es maravilloso, es un olor así reconfortante a tierra mojada, que como que alerta los sentidos, ¿ya? Aquí les tiré otra, inmarcesible, inmarcesible. ¿Les suena? Inmarcesible. Esta puede que no la hayan escuchado nunca, pero es una palabra que no reviste ninguna complejidad no, y que es simplemente que no se marchita. Uno podría decir inmarchitable, pero la palabra es inmarcesible, ¿ya? Que no se marchita. Entonces, efectivamente, si yo les vuelvo a preguntar en 3 o 4 semanas más, si se acuerdan de lo que es petricor, probablemente la palabra petricor la van a recordar porque la van a asociar con esta imagen mental que yo he generado en sus cabezas. ¿Cuál es esa imagen mental? Aquella en que yo le dije, hoy cómo huele la tierra después de la lluvia, y yo estoy segura que muchos de ustedes pudieron hasta percibir ese olor, porque es una palabra que es tremendamente, eso tiene un nombre, son algunos nombres, pero no los vamos a usar aquí, pero es una palabra que está súper cargada hacia los sentidos, ¿ya? Hacia los sentidos. Pero inmarcesible no tiene esa connotación. Si yo en 3 o 4 semanas más le digo, dígame qué es lo que significaba arrebol, usted hizo la imagen mental hizo y se imaginó ese cielo rojizo al atardecer, ¿cierto? Que tanto extrañamos en nuestros tiempos de encierro, verlo sobre todo en lugares abiertos, se hizo la imagen mental. No obstante, de inmarcesible, que yo le dije, usted habría dicho inmarchitable, pero no es correcto, entonces tiene que usar inmarcesible, y la palabra en su pronunciación
¿cierto? Ya es más compleja y probablemente de estas 3 palabras, en 4 meses más, la que más le va a costar recordar es inmarcesible. Y eso tiene que ver con que el vocabulario se aprende también muy potentemente de la mano de las imágenes mentales. De hecho, hay harta investigación aquí sobre el efecto que tiene hacer trabajar a los niños con imágenes mentales. Nos imaginamos cómo es esta palabra, ¿ya? Cuando, por ejemplo, percibimos el petricor. Lo estoy haciendo con ustedes, petricor tal vez no es una palabra que yo trabajaría con niños pequeños, pero cuando sentimos el petricor, o cómo nos gusta y describamos cómo es ese cielo arrebolado, ¿ya? De hecho, la palabra arrebol, por ejemplo, en poesía se utiliza tomando el concepto central que es el rojo, entonces se puede decir, por ejemplo, el arrebol de sus mejillas. Y usted inmediatamente traslada el significado de arrebol, que es esta cosa colorada, y dice el arrebol de sus mejillas, ¿cierto? Delataba su sentimiento. Entonces, estamos pensando en una persona que se puso colorada. Entonces, efectivamente, hay un trabajo súper potente que uno puede hacer con los niños de imágenes mentales, porque el aprender una nueva palabra sigue una ruta bien específica en términos de que, lo que yo les señalaba ayer, si un niño no se la topa muchas veces, no tiene manera de incorporarla a su vocabulario activo. Entonces yo, por ejemplo, podría darles como tarea hoy día que ustedes busquen una imagen de un cielo arrebolado, que dibujen y pinten un cielo arrebolado, que vamos al diccionario y busquemos el significado de la palabra arrebolado y les puedo dar un texto donde aparece el concepto de la palabra arrebol. Entonces ya tendría 4 vías por las cuales, ¿cierto?, está aprendiendo la palabra. Y nada mejor que fijarla con una imagen. Por eso es que yo le digo, busque una imagen en internet, en un libro, en una fotografía, dibujemos un cielo arrebolado, busquemos el significado, leámosla en un contexto, armemos nosotros un texto chiquitito donde la usemos. Si no, no hay manera, no hay manera. ¿Por qué? Porque efectivamente el vocabulario se aprende a través de múltiples exposiciones a él. Y hay una relación directa, y para allá voy hoy día con la clase, que era lo que había comprometido ayer, hay una relación directa entre el desarrollo del vocabulario y la ortografía, por ejemplo, ¿ya? La ortografía. De hecho, ustedes saben, y esto no es un mito urbano, que a mayor cantidad de lecturas en el cuerpo, mejor ortografía tiene ese sujeto que lee cuando escribe. ¿Ya? Y eso tiene que ver por la exposición visual, porque mucho de lo que ocurre en ortografía tiene que ver con memoria visual. Tiene que ver con memoria visual. Cuando yo utilizo una determinada letra, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo tengo dudas ortográficas, porque también las tengo, ¿ya? También las tengo. Cuando tengo dudas ortográficas, visualizo la palabra. Digo, esto se escribe así, y la veo, y la veo. Y lamentablemente mucho del conocimiento ortográfico tiene que ver con la memoria visual. Yo veo esa palabra escrita, la veo, la veo, la veo, y efectivamente eso me permite también escribirla adecuadamente. Entonces, lo que vamos a ver hoy día parte de ese supuesto, del supuesto de que a mayor exposición, mientras más intenso, programado y consciente sea el trabajo que hacemos de vocabulario con los niños y niñas, ¿cierto? Vamos a incrementar las posibilidades que tienen de acceder a un texto. Incrementar las posibilidades que tienen de acceder a un texto. De hecho, uno de los papers que van a leer, creo que es el de Stahl, dice que uno debiera, por ejemplo, con los niños, trabajar una temática en distintas lecturas, por ejemplo, y da un ejemplo sobre el béisbol.
que no es nuestro contexto, no es un deporte que esté en nuestro contexto, pero ustedes saben de qué se trata. Entonces dice, debiéramos leer sobre béisbol, debiéramos hacer que los niños escribieran sobre béisbol, debiéramos leer un texto instructivo con las reglas para jugar béisbol, debiéramos leer una biografía pequeñita acerca de un beisbolista famoso, debiéramos leer, por ejemplo, un texto informativo acerca de cómo se hacen las pelotas para béisbol, qué peso tienen, de qué materiales se hacen, porque en la medida que tú trabajas sistemáticamente un conjunto de palabras sobre un tema determinado, vuelves a los niños especialistas en el tema y probablemente esos niños van a tener, al final, cuando tú quieras que ellos escriban, por ejemplo, acerca del béisbol, van a tener un acervo léxico que les va a permitir enfrentar el tema, ¿ya? Entonces, bajo ese supuesto, es que yo les voy a mostrar hoy día aquí, esto ya está en el aula, les voy a mostrar aquí algunos casos de conocimiento sobre la clasificación de las palabras por su significado que les va a tocar exponer y que yo los voy a mostrar así muy rápidamente y que tiene que ver con las precisiones léxicas de nuestro idioma y cómo estas nos van a permitir, ¿cierto?, enfrentar la lectura y la escritura con mayor éxito. Lo primero que les quiero mostrar, y parto con esta, porque es una de las últimas cosas que vimos en el curso previo, o que se ven en el curso previo, y que tiene que ver con la configuración de la conciencia semántica. Si ustedes recuerdan, la conciencia semántica implica la capacidad, por eso se llama conciencia, ¿ya? Cuando hablábamos de conciencia fonológica, hablábamos de que el niño o la niña logra darse cuenta de el sonido inicial, por ejemplo, de una palabra, ¿ya? Entonces logra reconocer que sapo comienza con s, y por eso es conciencia, porque logra darse cuenta, ¿ya? La conciencia sintáctica implicaba que el niño o la niña logra darse cuenta que la oración que yo le he presentado desarmada carece de sentido y que para poder atribuirle sentido tengo que reordenar. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo, ¿cierto? Zapatos compró María, la conciencia sintáctica es la que te permite dar cuenta que hay algo que está siendo incoherente allí y que yo, para poder entender esa oración, tengo que rearmarla. María compró zapatos, ¿ya? Ahora, eso en el nivel, en los primeros años de escolaridad, porque luego, ¿cierto? El conocimiento sintáctico nos va a permitir entender que esa oración tiene otra forma de ser armada sin que pierda el sentido. Entonces yo podría decir, zapatos compró María, ¿ya? O los zapatos fueron comprados por María, y no cambia el sentido. E incluso, más adelante vamos a ver que hay una figura literaria que implica dar vuelta el sentido de la oración. No sé si alguno de ustedes se acuerda cómo se llamaba esa figura, pero hay una figura que no es de las más difíciles ni de las que uno menos aprende, ¿ya? La hipérbato, ¿no, profe? La hipérbato, muy bien. Y que se emplea por fines estrictamente sonoros, ¿ya? Se emplea en poesía. Entonces, y asimismo, la conciencia semántica es la que le permite al individuo darse cuenta de dos cosas: que hay palabras que se relacionan entre sí por su significado, que hay palabras que, oye, suenan igual, pero en el contexto en que están no significan la misma cosa, que hay palabras que suenan igual, pero se escriben distinto, como vamos a ver el caso, ¿cierto? El caso típico que uno trabaja con los niños es el de la hierba, ¿ya? Hierba con B corta y hierba con B larga. Y hierba con B larga, y yo le podría sumar una hierba con Y, ¿ya? Hierba, 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 pero suenan igual, pero no se escriben igual, y eso tiene que ver también con una conceptualización ortográfica.
cuándo uso hierba con B corta y cuándo uso hierba con B larga y cuándo uso de la otra hierba, ¿ya? Entonces, además la conciencia semántica permite saber que una palabra funciona en un contexto. Y estos son ejercicios que ustedes deben haber hecho mucho antes de dar la PSU, que es identificar el significado de una palabra o cambiarla por otra sin que cambiara el sentido del texto, que es un ejemplo típico que se hace en los ítems de comprensión lectora. Entonces, desde esa lógica, cuando yo vuelvo a un sujeto consciente de que las palabras significan, que significan por sí mismas, pero se resignifican en relación con otras, me salgo del fenómeno en que un niño está leyendo un texto y se queda pegado en una palabra. Y no entendió la palabra y se le desarmó la lectura completa hacia abajo. Entonces, lo que hacemos los profesores es enseñar estrategias a los niños para decir, a ver, ¿cuántas rutas tenemos para saber qué significa esta palabra? Y ahí ustedes debieran decirme qué cosas hacemos cuando no sabemos el significado de una palabra, ¿ya? O cuando, o cuando tenemos que aplicar muy bien el contexto para poder saber a qué alude esa expresión, ¿ya? Y aquí viene un tema que lo vamos a ver y que está en esta misma unidad, y que está por esto mismo en esta misma unidad, que son las figuras literarias o el lenguaje figurado, que aparece en el currículum escolar, como yo les decía ayer, más o menos desde cuarto básico hacia arriba. Se van incorporando progresivamente figuras literarias, partiendo desde la onomatopeya. ¿Se acuerdan lo que era la onomatopeya? ¿Alguien recuerda? Son los sonidos que producen como el cómics, no sé lo que salen en los cómics. Sí, sí. Los sonidos, como ya, escritos. son la representación de un sonido. Eso es la onomatopeya. Y uno le enseña a los niños cuáles onomatopeyas del mundo animal, por ejemplo. Como pío pío. Como el pío pío, ¿ya? Eso es una onomatopeya. Y la primera figura literaria que aparece en el currículum escolar es justamente la onomatopeya, que es una figura literaria que se llama fónica, porque es de sonido, ¿ya? Es una figura fónica. El croar de la rana, el tic-tac del reloj, el ding-dong del timbre, el ring, bueno, ya los teléfonos no hacen ring, pero el ring del teléfono, ¿cierto? El mugir de la vaca, ¿ya? Entonces, todos esos elementos aparecen dentro de el currículum escolar. Luego de la onomatopeya aparece la comparación, ¿ya? La comparación que involucra buscar características comunes entre A y B, y luego aparece la personificación, ¿ya? Aparecen esos tres elementos del lenguaje figurado entre segundo, tercero básico, y de ahí se van incorporando progresivamente, por ejemplo, la hipérbole, ¿ya? La hipérbole, y hasta llegar a enseñanza media, en que uno ve, por ejemplo, una de las figuras más difíciles de, de explicar para un profe y de entender para un estudiante, que es la metáfora, ¿ya? La metáfora es súper difícil de explicar, súper difícil, porque exige mucho conocimiento de mundo. Entre medio está la ironía, ¿ya? La ironía también es una figura retórica, ya que es una figura de significado, se llaman de significado, es decir, para que tú puedas entender una ironía, tienes que hacer un procedimiento que es este, separar el texto material, que es lo que dice, para poder entender el significado con el cual el que lo dijo, ¿cierto?, lo dice. Entonces, vamos a retroceder ahora, ese es como el panorama para que ustedes entiendan que vocabulario no es solamente vamos a aprender palabras nuevas, está súper lejos de ser solamente eso, de ser vamos a aprender palabras nuevas, y tiene que ver con esta forma de pensar que el texto está construido por palabras.
y que esas palabras, Perdón, profesora, sí, una consulta. dígame. No entendí esa parte que mencionó, el que lo dijo lo dice, no comprendí. Ah, ya, lo que pasa, sí, lo que pasa es que cuando yo uso una ironía, estoy utilizando la forma material del lenguaje. Entonces, yo digo, por ejemplo, es un caso que estaba viendo recién con otro grupo. Entonces, estábamos leyendo un texto de Casani recién y Casani da un ejemplo que dice, imagínate que alguien dice, estupendo día para ir a la montaña elegimos. Y entre paréntesis dice, mientras cae una lluvia torrencial, truenos y relámpagos. Entonces, una cosa es la materialidad del texto, es decir, estupendo día elegimos para ir a la montaña. No hay ningún problema con eso. No hay ningún problema. Hay verbo, está bien construido desde el punto de vista sintáctico, pero la intencionalidad del que lo dice, ¿cierto? No está pensada en esa materialidad, sino que en lo que él quiere transmitir, ¿ya? Que es cómo se nos ocurrió fijar justo hoy día cómo no miramos el pronóstico del clima, cómo se te ocurre que vamos a ir, que lata, ya entonces toda la intencionalidad del que lo dice está detrás de esa expresión que él ha usado. Estupendo día para ir a la montaña elegimos, ¿ya? Y que eso tiene que ver con otros fenómenos que no vamos a alcanzar a estudiar acá, ¿cierto? Y que tiene que ver con los actos de habla, ¿ya? Los actos de habla. Por lo tanto, lo que yo quiero que visualicen es esta complejidad del vocabulario, de la necesidad imperiosa que tenemos de trabajar desde el desarrollo de la conciencia semántica y cómo, ¿cierto?, las palabras significan por sí mismas, significan en relación al texto y significan a partir de nuestro conocimiento de mundo, ¿ya? La primera distinción conceptual que uno podría pensar para trabajar con niños desde tercero básico, incluso antes, es lo que se denomina campo léxico, ¿ya? Campo léxico. Y alude a campo léxico porque son un conjunto de palabras que están en un espacio, ese es el campo, ¿ya? Y las palabras que se vinculan a través de lo que se denomina campo léxico son lo que gramaticalmente se conoce como palabras derivadas, es decir, palabras que derivan de otras. Déjenme mostrarles acá. Palabras que derivan de otras. Y que pueden derivar, por ejemplo, aquí les estoy mostrando, de un sustantivo como límite. De un sustantivo como límite puede derivar un verbo como delimitar, ¿ya? Delimitar. O puede derivar otro sustantivo como delimitación. Por ejemplo, yo podría decir marca, marca es un sustantivo, demarcar es un verbo, demarcación es otro sustantivo, demarcable es un adjetivo. O sea, son palabras que derivan de una que tiene un lexema común, que es la parte, el lexema, ¿cierto? O raíz es la parte que no varía dentro de esa palabra. Necesito bajarlo para ponerles acá, no tengo pizarra y esto necesita pizarra. Entonces, si yo hago este ejercicio, por ejemplo, acá, yo marco acá hasta aquí, limit, lo voy a poner con otro color, acá tengo limit y acá tengo limit. Eso es lo que tienen en común estas tres palabras, ¿se fijan? Límite, limitado, delimitación. ¿Qué significa? Que efectivamente estas que yo he marcado con amarillo son la raíz o lexema de la palabra, que es la parte que no cambia, ¿ya? Que no cambia. Y yo podría ponerlo en un verbo ahora y podría poner delimitar y voy a encontrar que allí está la raíz de la palabra. Todos los demás elementos, evidentemente, pueden significar. Por ejemplo, las palabras que terminan en ado, ada, son adjetivos.
¿ya? Entonces yo voy a poner, por ejemplo, espacio limitado, ¿ya? Oferta limitada. Ilimitada o limitado está funcionando como adjetivo. ¿Por qué? Porque todas las palabras terminadas en ado o ada son adjetivos, ¿ya? Si termina en ar, inmediatamente sabemos que es una conjugación verbal. La primera conjugación verbal, ar, ¿ya? Pero independiente de eso, que es un conocimiento gramatical, las palabras que se vinculan en un campo léxico o que constituyen una familia de palabras tienen una raíz común o lexema y un morfema, que se llama morfema, pero olvidémonos de ese concepto, que le da una nueva significación a esa palabra. ¿Ya? Entonces yo podría hacer el ejercicio que les di ayer, por ejemplo, con pan. Yo podría tener panadería, pan más, Pancito, panadero, pancito, panadero, Ah, no, ya dije. Panceta. Panzote, Panificadora. panificadora. Profe, ¿Mm? ¿y panqueque serviría? Porque sería como Panetón. pan y queque. Panqueque. Me da la impresión que tiene otra raíz panqueque. Pero alguien dijo panetone, que es como un pan italiano. El Panetón. panetone, sí. Profe, tengo una duda. Dígame, ¿Cómo eran las palabras que terminaban en ado y en ada? ¿Cómo se eran llamaban? adjetivos, Adjetivos. sí. ¿Ya? Ya. Entonces, si ustedes se fijan, me faltó panificadora. Aquí la raíz o lexema se mantiene siempre al comienzo, ¿ya? Siempre al comienzo. No como acá que la podemos encontrar entre medio, ¿ya? Pero cada una de las terminaciones que le hemos puesto a este mismo lexema significa algo, po. Nos faltó aquí, por ejemplo, yo les decía ayer que todas las palabras, o la mayoría de las palabras que tienen el sufijo, el prefijo es el que está antes, el sufijo es el que está después, que tienen el sufijo ero o era, implican oficio. Y yo les dije, costurero, costurera, panadero, panadera, verdulero, verdulera, ¿ya? Pescadero, pescadera, ¿ya? Usted sabe que implican, esto es un sustantivo que implica oficio, ¿ya? Cuando tenemos ote o ito, sabemos que lo que estamos haciendo es poner la palabra en diminutivo o en aumentativo, ¿ya? Entonces, las palabras tienen una raíz o lexema, ¿ya? Que contiene significado. Esto es súper importante. La raíz o lexema contiene significado. Y todas las palabras que nosotros podamos derivar son palabras derivadas, así se llama. Hay unas palabras que se llaman primitivas, esto es materia como que deben haberla visto usted hace una década atrás en el colegio. Hay palabras que son primitivas y palabras que son derivadas. Las palabras primitivas son aquellas de las cuales se derivan las demás, ¿ya? Por ejemplo, sol, soleado, asolearse, solarium, ¿ya? Quitasol, que es una palabra compuesta, ¿ya? Pero derivan de sol. Y sol no es descomponible, ¿ya? No es descomponible. Entonces, les he dejado ahí algunos ejemplos. Y acá, acá tienen, lo voy a agrandar para que lo vean, aquí hay varios ejemplos de familias de palabras. Una familia léxica o familia de palabras está formada por todas las palabras que comparten el mismo lexema o raíz y que por tanto tienen cierta relación de significado. Evidentemente, entre panificadora y panadero hay una relación, hay una relación. Entre verdura y verdulero, que es el que vende la verdura, hay una relación, ¿ya? Y que por cierto es verdulero, no verdurero, como dice la gente, es verdulero.
Ya, entonces, acá tenemos ejemplos. Familia léxica de pelo, cuyo lexema raíz es pel, peluca, peluquero, peluquería. De abrigo, abrigar, abrigado, abrigador, abrigadito, ¿ya? Para crear una familia léxica, entonces, de las palabras solamente hay que añadir a cualquier lexema lo que yo les dije delante que se llamaba morfema, que pueden ser prefijos o sufijos. Por ejemplo, si yo digo marcar, marcar, y yo digo desmarcar, ¿qué significa desmarcar? Que quitas la marca de Que algo. quito la marca. ¿Y qué significa el prefijo griego de o des, entonces? ¿Sin o Es una no? negación, Claro. es una negación, ¿ya? Es Profe, una negación. Dígame. consulta, es que me quedó atrás la palabra delimitar, entonces, ¿no sería sacar el límite de algo? Ah, qué buena pregunta. Ya, qué buena pregunta. Por eso no lo usé como ejemplo, ¿ya? No usé como ejemplo, y usé el desmarcar. Sí, pues, porque hay, ojo, hay prefijos griegos, hay prefijos latinos que van aportando distintos significados. Y en el caso de delimitar, no implica negación, ¿ya? No implica negación. Y ese es un ejercicio léxico. Cuando yo digo, mira, desmarcar aquí, el prefijo está haciendo una negación, es decir, no hay marcas, pero en delimitar no está ocurriendo lo mismo. ¿Por qué? Porque probablemente hay otro fenómeno que explica a esa palabra. Eso es conciencia semántica, ¿ya? Porque yo podría decir, entonces, desarrollar es no rollar, no, porque ahí el desarrollar, ese de, a lo mejor no es un prefijo, ¿cierto? A lo mejor es parte del lexema de la palabra, ¿ya? Entonces, efectivamente, la conciencia semántica es la que te permite Ah, ya. hacer esto, ¿ya? Tomar conciencia de que cada palabra en sí misma tiene una explicación de su origen. ¿Qué trabajamos nosotros con los niños? Marcadamente palabras primitivas y derivadas, ¿ya? Y sí, si ustedes toman cualquier libro de texto infantil, van a encontrar, de educación básica, van a encontrar que hay ejercicios con prefijos, griegos y latinos. Y de hecho, en cuarto medio, en tercero medio, ustedes cuando a lo mejor estaban preparando la PSU, deben haber tenido largos listados de prefijos y que uno los aprende para poder, Profesora, tengo una consulta. dígame, dígame, lo estoy escuchando. Sí, disculpe que la interrumpa. No, por favor, no Es me pidan que eso que disculpas, estaba como si estuviéramos en mencionando la sala. usted y dada Te estoy escuchando. Ah, ya, Sí, gracias. dale, Mauricio. Bueno, dado lo que mencionaba usted y la Fran, se me viene a la mente algo que incluso vi en una caricatura, pero también a mí se me ocurrió una vez, que es bien confuso para algunos, la palabra flamable o inflamable. Claro, Uno podría pensar que inflamable, que se usa para que no cosas se inflama. que se encienden en llamas, Sí. tal vez más correcto, claro, más correcto sería flamable, pero no sé por qué le ponen ese prefijo. ¿Es un prefijo realmente? Sí, sí, es un prefijo, sí. Y yo creo que es, en vez de in, que es negación, es in, que es dentro, que tiene la capacidad de, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando tú dices in vitro, fertilización in vitro, no estás diciendo que no es en el útero, estás diciendo, ¿cierto? Le estás añadiendo una cualidad de que es en in vitro, in vitro es una técnica médica que implica, ¿cierto?, que el embarazo se está llevando bajo ciertas condiciones, no lo está negando. Y en ese caso, en el in vitro, el prefijo significa dentro de, que es una condición. Y probablemente inflamable quiere decir que ese producto en sí mismo o dentro de tiene la capacidad de volverse llama. Y eso que tú estás haciendo es una reflexión semántica. Es decir, ¿por qué aquí sí? Y cuando yo digo, por ejemplo, inapelable,
el prefijo es que no se puede apelar. Una decisión inapelable, y tú dices ya, inapelable, no hay nada que hacer, ya nos dijeron que no. Y ahí el prefijo entonces significa no, oposición, pero in vitro significa dentro de, ¿ya? Por eso, esta Ahora, reflexión, ¿sí? esa definición viene dada por costumbre o Sí, viene po. heredada por otra cultura, por una lengua madre. Bueno, la discusión de la lengua, el indoeuropeo es el antecedente de nuestra lengua, pero el lenguaje tiene una característica que yo no sé si la vieron en algún momento en primer año en el curso de lingüística, creo que tienen ustedes, o algo similar a lingüística, es que el lenguaje es arbitrario, po, ¿ya? La primera condición del lenguaje es su arbitrariedad, es decir, no necesariamente el lenguaje está regido por normas. ¿Ya? Sí hay normas de construcción como las que yo les estoy mostrando, pero ¿por qué las palabras son como son? Es una cuestión arbitraria. ¿Ya? Es una discusión súper Profesora, interesante que incluso motiva un diálogo socrático. Dígame. que entonces la razón por la cual in de una palabra, in de otra, sea como algo opuesto, la razón sería que vienen de raíces Sí, diferentes, po, por ejemplo, justamente, ya. O sea, justamente. es el mismo sonido, son las mismas letras que ¿Sí? se Es usan, el mismo pero prefijo, es el mismo prefijo. Estamos hablando solo del prefijo, ya es el ¿ya? mismo Del prefijo, prefijo in, que pero que sea tan distinta, o sea, que sea tan distinto el significado entre una y otra palabra es porque provienen entonces de sí, distintos países. sí, no de distintos países, porque nuestro idioma deriva fundamentalmente del latín, que tiene una influencia del griego. La mayoría de las palabras que nosotros usamos tienen influencia o ascendencia griega, latina fundamentalmente, que era el idioma de los romanos, y griega por una cuestión de contacto cultural, pero además tenemos muchas palabras que tienen prefijos árabes. Por ejemplo, todas las palabras o la mayoría de las palabras que empiezan con al, por ejemplo, almohada, alberca, que no es una palabra que nosotros usemos mucho, los argentinos la usan más, nosotros decimos piscina, alcusa, Almería, ¿cierto? Son palabras que tienen prefijos árabes y que tiene que ver y se explica por el contacto que Los tuvieron. sufijos lid, ¿Ah? ¿Cómo? Claro, los los sufijos sufijos lid, lid sí, también. sí, Lid. lid, como adalid, que tampoco es una palabra que escuchemos, usemos mucho. ¿Y cómo se explica para responder Así se llama mi hijo. lid? Mira, así, ¿cómo se explica? Adalid. Qué bonito. ¿Cómo se explica la palabra, el que tengamos palabras con influencia morisca, ya, en nuestro idioma? Y es una cuestión, una explicación histórica. Y es que los árabes invadieron España y estuvieron allí por 5 siglos. Por lo tanto, sobre todo en el sur de España, hay una rica herencia heredada de los árabes en el arte, en la música, en la literatura y también en el lenguaje. ¿Ya? Y también en el lenguaje. Ya, entonces voy a volver acá. Aquí tienen ejemplos. Miren todas las palabras que pueden derivarse de mar, marino, marina. Y ojo, marina, por ejemplo, es tanto un nombre, hay gente que se llama marina, como un lugar que hay en el puerto, la marina, ¿ya? Y una institución armada, la marina, y uno tendría que ver cuál de esas, por ejemplo, va con mayúscula, ¿ya? Cuando yo digo, voy a dar una vuelta por la marina, no uso mayúscula, pero si yo digo llamaré a Marina, uso mayúscula, y me enrolaré en la marina, uso mayúscula. O sea, hay una relación directa entre la palabra y la ortografía. Marítimo, marear, marinar. Marinar, fíjense ustedes, marinar, que es un concepto que se ocupa más bien en cocina. Marinar un pollo, que tiene que ver con eh, por ejemplo, los pollos marinados, cuando usted compra un pollo dice pollo marinado y está marinado en agua con sal para preservar ciertas características del pollo. Por eso le dice, bote esta agua y si quiere lave el pollo, porque viene marinado, ¿ya? Esas son familias de palabras o familias léxicas. Distinto es el caso
de los campos semánticos. Seguimos usando el concepto de campo, pero ahora no usamos el concepto léxico, no es un campo léxico, y léxico viene porque las otras palabras compartían un lexema o raíz común, sino que ahora en este campo hay una relación por significado. Y esta relación implica que usted puede encontrar sustantivos, adjetivos, verbos que comparten ideas comunes. Entonces, yo, por ejemplo, y esto, miren, hay unos ejercicios que utiliza incluso el Leo primero, que son de campo semántico. Se los voy a mostrar al tiro. Denme un minuto. A ver si lo encuentro. Donde los niños tienen que sacar el elemento que es el elemento intruso. Y eso tiene que ver con conciencia semántica, po. No es otra cosa que conciencia semántica. Es decir, yo te muestro una serie de imágenes y tú me dices cuál de estas no corresponde, por ejemplo, o por categoría. Mire, me dicen si se ve al revés como ayer. Déjenme ver dónde están ustedes para ubicar la cámara. Y déjenme agrandarme yo misma para poder ver qué les estoy mostrando. Ya, entonces, por ejemplo, les muestran este ejercicio, ya se los leo, dice, une los que pertenecen a la misma categoría. Entonces, lo que tiene que hacer un niño es unir la guitarra con el tambor, el vestido con el pantalón y la chinita con la mariposa. Esto es un ejercicio de campo semántico, porque lo que estamos haciendo es meter elementos que comparten la categoría. Y la categoría aquí, ¿cierto? El hiperónimo, me estoy adelantando, el hiperónimo es la palabra que las agrupa. ¿Cuál sería el hiperónimo acá? Ropa. Ropa, vestimenta. ¿Cuál sería el hiperónimo acá? Instrumentos musicales. Instrumentos musicales, ¿ya? Y este no es un ejercicio, si ustedes se fijan, es una actividad que pareciera que no tiene nada que ver con la anterior, porque la anterior es conciencia fonológica, tienen que unir las palabras que comienzan igual. Entonces, uno, por ejemplo, acá, sombrero, tienen que unir palabras que comienzan y terminan con los mismos sonidos, ¿ya? Entonces, libro, no sé, ya no lo hagamos porque no quiero perder tiempo en eso. Lo que quiero mostrarles es que aparece como a propósito de nada, ¿ya? Pero usted como profe sabe, dice, esta actividad, ¿para qué la ponen acá? En realidad, y lo que hace esa actividad es trabajar conciencia semántica, ¿ya? Ahora, usted puede trabajar, me voy a desconectar para seguir mostrándoles la presentación, puede trabajar conciencia semántica a través también del establecimiento de campos semánticos. Entonces, acá yo les pongo el ejemplo que siempre utilizo, que es el de objetos para sentarse, ¿ya? Silla, sillón, sofá, taburete, mecedora, tumbona, banco podría tener, banco, banca, ¿ya? Sitial, ahí faltan muchas más. Y si yo les pongo en una pizarra todas estas palabras, silla, sillón, sofá, taburete, mecedora, tumbona, piso, banco, banca, sitial, sillón ya está, y les digo, ¿cuál es la relación que hay entre todas ellas? Y usted me dice, evidentemente, objetos para sentarse. Y yo le digo, ya, ahora vamos a hacer una clasificación dentro de la clasificación. Y usted va a separar todas aquellas que tienen patas de las que no tienen patas. Por ejemplo, mecedora, ¿tiene patas? Usted me dice, sí, po. Y yo le digo, puff, ¿tiene patas? No, pues los puff no tienen patas, ¿ya? Ahora yo le digo, vamos a sacar dentro de este campo semántico todos aquellos objetos para sentarse que tienen respaldo. Entonces, para afuera sale tumbona, para afuera sale banco, ¿cierto? Para afuera sale piso, que son estos típicos pisos, así que sobre los cuales uno se sienta, para afuera sale piso. Y yo ahora les digo, ahora vamos a separar todos los que tienen brazos. Entonces, silla sale para afuera y se queda sillón, se queda sofá, se queda piso sale,
Entonces, si ustedes se fijan, dentro de un mismo campo semántico, también se pueden hacer, ¿cierto?, mini campos semánticos, porque aquí no hay una correspondencia exacta. Una tumbona o una mecedora es súper distinta a un piso. Es súper distinta una mecedora a un piso. No obstante, comparten un rasgo común que son objetos para sentarse. Y para hacerlo esto más explícito, por ejemplo, yo podría decir campo semántico de bailes. Y puedo decir salsa, reggaetón, hip hop, tango, merengue, cueca, ¿ya? Y que sabemos que no son lo mismo, pero que están agrupados por una idea común, ¿ya? Eso, respecto al campo semántico. Aquí hay un ejercicio, para los que les toque hablar de campo semántico después. Hay un ejercicio, si ustedes se fijan, lo que tiene que hacer un niño aquí es marcar con una cruz, ¿ya? En un ejercicio muy simple, donde un niño tendría que hacer esto. ¿La silla es un objeto para sentarse? Sí. ¿Tiene respaldo? Sí. Ya. Después, la banca, por ejemplo, ¿es un objeto para sentarse? Sí. ¿Tiene respaldo? No tiene respaldo. ¿Tiene patas? Tiene patas. Me faltó la silla. La silla tiene patas. Pero yo diría que el futón, por ejemplo, ¿es un objeto para sentarse? Sí. ¿Tiene respaldo? Sí. Y tiene patas también, ¿ya? Y en el fondo, aquí, si yo hago con sillón, es un objeto para sentarse, piso es un objeto para sentarse, taburete es un objeto para sentarse, y la diferencia va para acá, va para acá. Pero todos tienen un común que son un objeto para sentarse, ¿ya? Entonces tenemos campo semántico, familia léxica. De esto van a encontrar miles de ejercicios en Internet, los pueden construir también, ¿cierto? Los pueden construir, los pueden pensar en términos de, así muy sencillo, pese a que esto que yo les mostré es primero básico. En tercero básico ya no puede ser un ejercicio tan sencillo como este, pero que tiene esta misma, este mismo sentido. Bien, voy a avanzar. Luego, podemos establecer un análisis de las palabras de acuerdo a sus relaciones léxicas. Y aquí vamos a tener dos tipos de relaciones léxicas. Por sonido y significado, o por lo que se denomina forma fónica y significado. Y ahí vamos a tener la polisemia y la homonimia, que incluye homófonos y homógrafos, y relaciones de significado, que son los sinónimos y antónimos. La mayoría de las personas que estudian los fenómenos de la sinonimia están de acuerdo en que no hay palabras, que la sinonimia implica que hay palabras que apuntan a un significado similar, pero que no son exactamente similares. Por ejemplo, si yo les diera este ejemplo, les voy a decir, miren, les voy a poner puros sinónimos de la palabra miedo. Denme sinónimos de la palabra miedo. Terror, temor. Ya, miedo. Ya. Entonces tenemos terror, temor, Susto. susto, muy bien. Favor. Pavor, súper bien. Por los amantes de las películas de terror. Vamos. No sé si entra pánico, Pánico. Ya me dio pánico lo que pasó. Ya. Perfecto. espanto, Por ¿no? favor. Espanto, muy bien. Horror. Profe, el suspenso, ¿no? Suspenso, que igual, Me sentí en suspenso. Ya, pongámoslo. porque igual como que uno lo tiene entre que sí y que no. Ya. Está ahí así, ¿cierto? Con el paquete Claro, de cabritas agarrado. El suspenso a uno lo mantiene ¿Listo? alerta. Sí, listo para tirar, sí, el suspenso activa algunos neurotransmisores, ¿ya? Bien, sinónimos de miedo. Sin embargo, si yo ahora les pidiera que ordenáramos por grado
por grado el concepto de miedo, ¿primero iría susto o iría terror? Susto. Y después Susto terror. y después terror. O sea, la diferencia entre susto y terror es enorme, es enorme. Yo puedo tener susto de las arañas, pero puedo tener terror de cruzar por un cementerio una noche oscura. O sea, la sensación que te genera el estímulo que te está produciendo el miedo puede ser del grado en que te produzca susto. ¿Qué nos da susto? Por ejemplo, ¿qué nos da susto hoy día? Es que hay gente que le tiene terror a las arañas, por eso no quiero, no quiero minimizar el hecho. Pero cuando uno dice pasar un susto, es como que te tocaste el teléfono y te dijiste, chuta, mi celular, yo juraba que me lo había echado al bolsillo y después te acordaste que estaba en la mochila. Eso es susto. Eso es pasar un susto. Pero sentir espanto, sentir pavor y sentir pánico, implica, por ejemplo, una descompensación completa del individuo que lo padece. ¿Ya? De hecho, hay gente que describe, y en este grupo puede haber, que padece crisis de pánico. ¿Y la crisis de pánico es solamente psicológica o es fisiológica también? ¿Quién me puede decir qué le pasa a alguien que tiene crisis de pánico? O sea, las crisis de pánico, profe, siempre están acompañadas de como algo físico, porque, Sí. por ejemplo, uno siente de repente por ejemplo, yo he convivido con una persona que le dan crisis de pánico y crisis de angustia, y de repente siente el hecho de que se le cierra el pecho, como que no puede respirar. Sí. Entonces es cuático, porque más encima uno que no sabe cómo reaccionar frente a eso, le cuesta. Lo otro que me han contado que pasa es como que también siente que se van a morir. Sí, Esa es la sensación que tienen. psicosomático, como dice Mauricio. Claro, es psiquis y cuerpo. Lo que tú describes, Ricardo, eso es. O sea, hay gente que describe en sus crisis de pánico y no lo describe, sino que se les acelera el corazón, ¿cierto? Se les produce una descompensación corporal que no te la da el susto. Entonces, cuando nosotros hablemos de sinonimia, tenemos que tener claro que dos palabras que pueden ser sinónimos unas de otras, no necesariamente tienen la misma equivalencia. Lo mismo que si yo hiciera algo con lindo. Cuando yo digo lindo, bonito, ¿ya? Bello, sublime, no sé, ¿cierto? Allí hay una diferencia entre digo, oye, qué lindo el plumón, y yo no diría, oye, qué hermoso, ¿cierto? El lápiz, no sé. Hay un nivel de grado de intensidad de las palabras que, si bien son sinónimas, no son la equivalencia exacta. Por lo tanto, hay que dejar de pensar que yo voy a mandar a los niños a buscar en uno de los libros más difíciles de trabajar para un escolar, que es el diccionario sinónimo. ¿Se acuerdan ustedes de haber tenido en sus manos un diccionario sinónimo y antónimo? Es súper difícil. Sí. ¿Y cómo lo recuerdas? Con No, mucho la miedo. verdad yo casi nunca lo tenía entre medio de la mochila, pero nunca lo abría, nunca lo usaba, no sabía para qué era, la verdad. Sí, es difícil. Si usar un diccionario de significado requiere un entrenamiento súper exhaustivo con los niños, usar un diccionario de sinónimos y antónimos es aún más difícil, porque vienen solo palabras, listados, miles de palabras en listado, y vienen ordenadas por grado, vienen ordenadas así como yo les hice el ejercicio con miedo, pero si bien vienen ordenadas en grado, no te dicen cómo tú tienes que elegir el sinónimo directo. Entonces, yo les digo a un niño, ya vaya en el diccionario y búsquese un sinónimo, y el niño te da un sinónimo y tú le dices, pero mira el contexto. O sea, nuevamente vamos al contexto, ¿ya? Entonces, tenemos aquí las palabras organizadas de acuerdo a relaciones de forma y significado, o sea, de sonido y significado, o forma fónica, y de relaciones de significado. Me quedan 10 minutos para avanzar. Voy a... espérense, déjenme salir de aquí. Ya.
Entre relaciones de forma fónica y significado vamos a tener el fenómeno de la homonimia, ¿ya? Nimio viene del griego nomen, que es nombre, y homo, que es igual, ¿ya? Homonimia son palabras iguales, y poli, ¿qué significa el prefijo poli? Muchos. Mucho varios. Significado, ¿ya? Entonces, muchos significados, ¿ya? Entonces, tenemos aquí dos fenómenos, la homonimia y la polisemia. Voy a partir con la polisemia que está contenida después en la homonimia, que es la cantidad de significados que puede llegar a tener una palabra. ¿Ya? Entonces, yo hoy día digo, por ejemplo, la palabra motivación es polisémica, es decir, tiene muchos significados dependiendo de las perspectivas psicológicas que la estudien, etc. Y aquí está el ejemplo, etimología. ¿Saben lo que es la etimología? ¿Alguien sabe lo que es la etimología? Mauricio, ¿sabes lo que es la etimología? ¿El El origen. significado de las palabras? Sí, el origen. ¿De dónde De proviene? dónde provienen. Sí. Es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Es una ciencia súper específica, pero muy entretenida y muy bonita. A mí me encanta la etimología. Y de hecho hay unos diccionarios que son diccionarios etimológicos y que te dicen esto que estábamos discutiendo delante, ¿cierto? ¿Cuál es el origen de las palabras? Entonces, por ejemplo, la palabra recordar. Recordar, ya todos piensen en la palabra recordar y piensen en lo que significa. Entonces, cuando tú vas al diccionario etimológico, la descomposición de la palabra es la siguiente. Re es un prefijo que significa hacerlo nuevamente, ¿ya? Hacerlo nuevamente. Reciclar, reutilizar, rebobinar, etc. Y recordar y cordar proviene de cordis, que significa corazón. Entonces, recordar significa volver a pasar por el corazón. Entonces dice, cuando recuerdo tanto aquellos años, lo que está haciendo es ese ejercicio, ¿ya? Recordar, volver a pasar por su corazón. Esa es la etimología, ¿ya? Y si pudiéramos descomponer etimología, también tendríamos que logos es palabra, qué sé yo. Entonces, etimológicamente, ¿ya? Procede del griego poli, muchos, estamos hablando de la polisemia, y sema, que es significado. Y aquí hay un ejemplo, llave. Miren todas las acepciones que tiene llave. Instrumento de metal con guardas para correr o descorrer el pestillo de la cerradura. Aparato de metal que movido por los dedos abre o cierra el paso de aire en ciertos instrumentos musicales. ¿Ya? La llave, qué sé yo. Instrumento para facilitar o impedir el paso de un fluido por un conducto. La llave que usted cierra en el baño, ¿cierto? Interruptor de electricidad, que también se puede llamar llave. Llave o clave, ¿cierto? Clave de sol o llave de sol, porque llave, la palabra llave viene de clave, ¿ya? Que es el signo del pentagrama, clave de sol o llave de sol. Nosotros generalmente le decimos llave de sol, etcétera. ¿Ya? Principio que facilita el conocimiento de otras cosas. Esta es la llave para acceder al conocimiento. Entonces, efectivamente, la palabra llave es una palabra polisémica, es decir, tiene muchos significados que, si uno los piensa bien, están todos conectados en términos de que sirve para abrir algo, ¿ya? Sirve para acceder a algo. Pero es súper distinto pensar en la llave de un instrumento musical que la llave de un pentagrama y que la llave de la cañería. Por lo tanto, volvemos a algo que dijo alguien al principio, que lo que da la posibilidad de saber cuál es el significado no es otra cosa que el contexto, ¿ya? Por lo tanto, hay palabras polisémicas y hay otras palabras que tienen significados unívocos. En este caso, esta es una palabra polisémica, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, fuéramos a Internet y buscáramos ejemplos de palabras polisémicas,
le puse el tilde, pero ya. Aparato, ahí está, armar, conseguir armas, ensamblar algo, etcétera. Ya. Y hay muchos ejemplos de palabras polisémicas, y miren, acá hay un video para el que le toque, ¿cierto?, trabajar con palabras polisémicas, donde al parecer hay que revisarlo. Ustedes saben que siempre hay que revisar hasta el último minuto los videos. Ah, ya, los que están asociados a esta publicidad generalmente tienen, ya. Ya, entonces, ahí está. Y ahí está haciendo el análisis etimológico, ¿ya? Ya, ahí está dando ejemplos para el que le toque esto, y luego se mete con las palabras homófonas, o sea, con la homonimia en realidad, ¿ya? Que no la no la vamos a alcanzar a ver hoy día, pero ya. Y ahí hay muchos ejemplos para el que le toque, y si ustedes se fijan en esta misma colección, que son estos videos educativos, está el de sinónimos y antónimos, para el que le toque sinónimo y antónimo y tenga que mostrar un recurso. Miren, hay varios recursos ahí, ya. Ya, entonces, vamos a cerrar la clase aquí, y la próxima semana todavía nos queda una semana. Voy a mostrarles que en el PPT que está en el aula están todos los ejemplos. Ya, eso es de polisemia. Después viene homonimia, que involucra dos fenómenos, la homografía y la homofonía. Aquí están las diferencias en términos teóricos de cada uno, pero después hay ejemplos. Palabras homófonas son aquellas que tienen escritura idéntica, pronunciación idéntica y significado diferente dependiendo del contexto. Por ejemplo, amo, que es el dueño de una mascota, y amo, primera persona del verbo amar. Tienen escritura idéntica, veamos las condiciones, pronunciación idéntica, pero distinto significado. Y luego están los homófonos, que son aquellas palabras que tienen escritura parecida, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, la diferencia es solo una letra, pronunciación idéntica, hierba, y significado distinto. Hierba, planta, ¿cierto? Como dicen, mala hierba nunca muere, y ese hierba es con B larga. Hierba del verbo hervir, hierba el agua. Y yo podría poner esta también. ¿Qué significa esa? Capaz que no hayan escuchado nunca la palabra hierba, po. Es como la que está seca, ¿o no? Como por ejemplo el mate. Sí, ¿ya? Le voy a poner pastura porque en realidad para usar un concepto que involucre plantas, qué sé yo, seca, ¿ya? Seca. Acá hay otra, que es la otra típica, siervo, de servidumbre, los siervos y la gleba, ¿se acuerdan cuando vieron en historia, vieron época medieval, ¿cierto? Y siervo, que es el animal. Y hay un tercer grupo de palabras que se llaman parónimos, que son palabras que la gente confunde, ¿ya? La gente confunde, porque son palabras que suenan parecido, pero no comparten ningún rasgo en común. Por ejemplo, perjuicio y prejuicio. Entonces, la gente rápidamente, si lo lee, puede leer mal porque se parecen. Los parónimos son solamente palabras que tienen escritura parecida. Si ustedes se fijan, lo que son las mismas letras, pero están en otro orden. Pronunciación parecida, pero tienen significado completamente distinto. Son palabras que no se vinculan en nada, ¿ya? Son los parónimos. Y después en este mismo PPT viene lo que les estaba señalando, lo de sinonimia y antonimia, ¿ya? Necesito que lo revisen y que empiecen con las lecturas, especialmente a los que les va a tocar este tema, pero todos debieran revisar este PPT. Y el próximo miércoles, que nos toca clases de nuevo, yo voy a ver desde la teoría, voy a ver vocabulario
voy a tomar todas las lecturas que están en el handbook y voy a hacer una presentación de las ideas más relevantes vinculadas con esto que hemos estado conversando. Y el día jueves ya irían las primeras exposiciones. Por eso tienen hasta hoy día para inscribirse, para que yo les asigne. Y recuerden que no porque usted se inscriba primero, le va a tocar primero, así que no tengan ese temor, ¿ya? Y como en esta clase hemos hecho hartas precisiones conceptuales, también apenas me llegue, se las reenvío con la de ayer. Profe, Dígame. bueno, antes que termine la clase, quiero quedar clarita un tema que utilizó del campo semántico Sí. y que incluía varias palabras. ¿Cómo era? Hiperónimo. Eso. Ya, Sí. gracias, profe. Es que son dos conceptos, hiperónimo e hipónimo. Hiperónimo es el nombre de la categoría y el hipónimo son aquellos objetos que pertenecen a una categoría. Mira, te voy a mostrar un ejemplo. Me queda un minuto. Hiperónimo. Ejemplos. Ya. Por ejemplo, pájaro es un hiperónimo y cuando yo digo ruiseñor, gorrión, catita, son los hipónimos. Son las palabras que pertenecen a una categoría y el hiperónimo es el nombre de la categoría. ¿Ya? Flor, y puedo mencionar todas. Barco, y puedo mencionar todos los tipos. Perro, y si yo digo, por ejemplo, razas de perro es el hiperónimo, y Chihuahua, no sé cuánto, Golden Retriever, son los hipónimos. Los que están hiper, el prefijo griego hiper significa arriba, e hipónimo, hiperónimo, el nombre de arriba, técnicamente significa eso, hiperónimo, e hipónimo es el nombre de abajo. Ese era lo que yo había señalado. Gracias, profe. Ya, voy a arreglar un poquito esta que le metí mano para volver a subírselas, ya para que le queden los ejemplos que revisamos. Dígame. Le iba a decir que el semestre pasado con Lite, casi al final, usted con la profe Andrea mandaban como PPTs con audio y después en la sesión siguiente los revisábamos. Y considero yo que igual fue súper efectivo aprender así. Y no sé si se podría hacer lo mismo este semestre, en algún momento, con la materia. Por supuesto que sí. O sea, lo que yo podría hacer es ponerle audio a este PPT. Sí. ¿Saben que yo quemaría mis cartuchos en el próximo? Porque el próximo es teórico. La próxima clase es teórica. Entonces podría ponerlo en línea antes para que ustedes lo pudieran revisar. Claro que ahora yo tengo otra partner, ahora ya no estoy con la profe Andrea, estoy con la profesora Marcela Jarpa, que son distintos estilos de trabajar, entonces tengo que acordarlo con ella, pero sí yo le puedo decir que para ustedes fue súper útil, ¿ya? Fue súper útil. Entonces, como la próxima clase, el próximo miércoles, yo voy a revisar elementos teóricos, eso sí lo podría poner fácilmente en un PPT con audio, dejárselos colgados a lo mejor el martes para que ustedes puedan revisarlo con sus lecturas y traer preguntas a la clase. ¿Ya? Claro, porque encuentro que igual, por lo menos a mí me sirvió mucho cuando hacíamos las clases para revisar. Fue el último esfuerzo que hicimos al final de dejarle los PPTs con audio para que ustedes pudieran revisarlos antes de la clase. Gustavo, ¿tú querías decir algo? Sí, me gustaría saber a qué autores hay que leer para la clase de la próxima semana. Ya, yo me la jugaría déjenme abrir el handbook para ver. Yo voy a partir con los textos que a mí más me gustan, que son Hirsch y Stahl, ¿ya? Hirsch y Stahl. Pérez y Pérez son prácticos, son ejemplos, y yo partiría con, a ver, ¿cuál es el de Mod? Déjenme ver, que Mod tiene hartos textos, no me acuerdo cuál es específico el que está acá. Hirsch y Stahl, ya, este es un texto aplicado, es un texto desde la perspectiva de la didáctica. Morante debiera ser. Morante también es aplicado, ¿ya? ¿Ven? Que son actividades, son ejemplos de actividades. Este tiene puros ejemplos de actividades, igual que los de Pérez, que son también ejemplos de actividades. Y el otro que queda ahí,
es, yo diría que debiera ser, ay, me perdí. Este es el otro, San Juan del Moral. Este es el otro que había que tener como leído, así como de los primeros. Principios didácticos para la enseñanza del vocabulario del español como lengua de aprendizaje en el alumnado inmigrante. ¿Por qué les pusimos este texto? Porque quienes tienen mucha experiencia acerca de la importancia y la enseñanza del léxico son aquellas comunidades que trabajan con niños migrantes, con niños que no hablan el idioma y que necesitan prontamente aprender el idioma. Por eso siempre se utilizan estos textos. Entonces, yo diría que esos 3 así, leíditos para la próxima clase. Entonces, disculpe, ¿cuál era Hirsch? ¿Cuál más? Hirsch, Stahl, que es el último texto, y San Juan del Moral, que es el penúltimo. Ok. Ya, ahí está. Hirsch, San Juan y Stahl. Ya, chiquillos. Nos vemos la próxima semana, avancen con la lectura. No es que estos sean los únicos tres textos que se van a tener que leer, sino que si a usted le toca un tema, que yo los voy a asociar entre hoy y mañana a algún tema, también le voy a poner uno de estos 3 u otro. Generalmente les voy a asociar con un paper nomás para que arme su presentación. Ya, y el Mauricio decía advenimiento y avenimiento también, ¿ya? El avenimiento de nuestro Señor Jesucristo o el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde la gente, ¿cierto?, suele a veces emplear una palabra por la otra, digamos. Ya, listo. Nos vemos entonces el miércoles. Cualquier duda, me escriben a mi correo e inscríbanse en el listado, por favor. Si no, mañana van a encontrarse con un grupo asignado y no va a quedar otra, porque necesito darles tiempo para que se preparen. Chao, chicos, chicas. Una cosa, Francisca, Gustavo. ¿me puedes enviar Chao, un correo para que nos comuniquemos? Chao, para los que se vayan saliendo, Gustavo te responde. Chao, profe. Chao. Dime, Gustavo. Chao, profe. Chao, profesora, muchas gracias. Ya, chao, chao, Mauricio. Chao. Francisca González, ¿está ahí todavía? Sí, está al lado tuyo, digo yo, porque ¿Me puede enviar un correo para que nos vayamos comunicando? ya, Sí, yo te voy a mandar el correo. No te está al lado tuyo, te digo, porque los tengo uno al lado de otro en mi circulito. Ya, chao. Nos Chao, vemos. profe, Chao. gracias. Chao, profe.